Bien, esta es la promesa que el Señor hace desde tiempo antiguo. La promesa que el Señor hace desde tiempo antiguo, hermano, que es una promesa espiritual, ¿verdad? Porque incluso se la hizo al hombre, pero la hizo hablándosela directamente a un hombre que era impío. O sea, ¿qué quiere decir esto, hermano? Que esto es para todos. Y no cualquier impío, sino el asesino del bien, porque Caín es el asesino del bien, y de él nació toda esa descendencia maligna y perversa que hizo que toda la tierra se corrompiera, porque dice que los hijos de Dios se mezclaron con los hijos de los hombres y les nacieron hijos, y entonces hubieron los gigantes que fueron los primeros poderosos de toda la tierra. Pero esto es espiritual, ¿verdad? Porque los hijos de Dios eran los hijos de Set, y los hijos de las tinieblas, que eran los hijos de los hombres naturales, eran los hijos de Caín. Y así los hijos de Dios se mezclaron con los hijos de los hombres, hermano. Que quiere decir que Caín era el más perverso de toda la tierra, y de él salió toda esa descendencia maligna por la cual Dios destruyó la tierra, y salieron los hombres que gobernaban la tierra impíamente. Esos eran los gigantes, y que eran prósperos en sus teorías y en sus obras perversas. Que quiere decir que aún hasta el perverso el Señor le hace esta promesa desde el principio. O sea, la promesa ve que se la hace a él directamente, pero esta promesa no se la está haciendo solamente a él, se la está haciendo a él directamente, y a través de él se la está haciendo a todo creyente, ¿verdad? Que si bien hicieres, esta es la promesa la que dice, si bien hicieres, serás enaltecido. O sea, serás exaltado, serás alabado por Dios, honrado por Dios. ¿Ya entiendes? Si bien hicieres, serás enaltecido, serás exaltado y serás alabado por Dios. ¿Por qué? Porque tendrá todos los atributos de Dios, porque tendrá todas las virtudes de Dios. Y así, el hombre que hace bien, pero no el bien social, el bien humanístico, ni el bien de la mente del hombre, a lo que los hombres llaman bien, porque esto se referiría entonces a sabiduría humana. No se refiere a eso, sino que se trata del bien de Dios, se trata del bien espiritual, se trata del bien de dar la imagen de Dios, hermano. Se trata del bien de manifestarse como Dios en la tierra, como dice el Señor, que sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Así dice Efesios 5:1, que seamos imitadores de Dios como hijos amados. Y este es el bien, ser imitadores de Dios, porque esta es la justicia de Dios en la tierra. Y así el hombre será enaltecido, pero por Dios. No quiere decir que sea enaltecido por el hombre, sino que sea enaltecido por Dios, o sea, honrado por Dios, alabado por Dios, porque entonces Dios estará honrando su propia justicia, estará honrando su propia obra, porque es la única obra justa que es merecedora y es meritoria de honra. Es la única justicia verdadera y la única que merece honra. Así el hombre que hace así, sed imitadores de Dios como hijos amados, será alabado y será exaltado, no solo por Dios, sino por todo el cielo, como dice allá en el libro de Apocalipsis, que el que venciere, dice que el que venciere y guardare mis obras hasta el fin, el Señor le dice que lo confesará delante de su Padre y delante de todos sus ángeles. Así entonces el Señor alabará al hombre, pero no solamente que lo alabará, sino que delante de Dios y delante de todos sus ángeles. Está en Apocalipsis capítulo 2 allí, y capítulo 3 en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3.
cuando el Señor habla acerca de las bendiciones en el capítulo 13, en el verso 5, cuando el Señor habla acerca de las bendiciones que le va a dar al que venciere, haciendo el bien. Dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. O sea, que estos serán los que alabará a Dios. Pero se refiere, hermano, lo que aquí en Génesis 4:7 dice el que haga el bien, y en Apocalipsis 3:5 dice el que venciere. Es lo mismo, porque hacer el bien es vencer. ¿Qué es lo que se va a vencer, hermano? ¿Qué es lo que se va a vencer? Se va a vencer toda tentación. Se va a vencer el mal haciendo el bien. Se va a vencer la injusticia con la justicia. Se va a vencer la tentación de Satanás, y se va a vencer la obra de las tinieblas. Se va a vencer todo lo que Satanás pone en la tierra para engañar al hombre y para destruir al hombre. Esto se vence con los frutos de Dios y siendo enseñado y dirigido por el Señor. Esto no existe otra forma de vencerlo, y esta es la única forma que hay de hacer el bien. Este será alabado por Dios, porque será la imagen de Dios en la tierra, y Dios testificará de él, porque él testificó de Dios. Y esto es lo que el Señor dice, que cuando venga el Espíritu sobre nosotros, dice que la promesa que el Señor hizo, pero quedaos en Jerusalén hasta que sea derramado sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La promesa que el Señor hizo allí en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, verso 8. Cuando el Señor habla acerca de la promesa de ser testigos de Él en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. O sea, ser testigo de Jesucristo. El ser el testigo de Jesucristo es aquel que tiene la imagen del Señor. ¿Me entiende? Es aquel que testifica de Dios con su vida. O sea, testifica del corazón del Señor con su vida. Testifica con sus obras que Cristo vive en él. Testifica con su manera de vivir, testifica con sus frutos espirituales, que Jesucristo vive en él y que no vive él mismo. Este es el testimonio de Jesucristo. Este es el testimonio del Espíritu, el que testifica que Cristo vive en él y no él mismo. Y este es el que vence, porque como Cristo venció, este vencerá. No existe otra forma. Esto hay que entender, que hermano, el Señor solo le da la victoria al que sea dirigido por él y al que lo imite a él. ¿Por qué? Porque cuando hablamos, primero hay que entender, cuando se habla de victoria, no se trata de vencer y triunfar en la vida, en el modo de triunfar en la vida, alcanzando sueños, alcanzando éxito, alcanzando planes que el hombre se trazó, obteniendo los antojos de su corazón. Eso no es triunfar. Al contrario, eso es ser vencido por Adán. Eso es ser vencido por Satanás, porque él es el que hace que la imagen de Adán se afirme y se fortalezca en el hombre. ¿Se entiende? Eso es una mente de la sociedad, eso es una mente del mundo. Pero cuando dice de vencer, Cristo venció. ¿Cristo qué venció? Cristo venció a la muerte. Cristo venció al diablo. Cristo venció al pecado. Cristo venció al infierno, no haciendo su propia voluntad, renunciando a todo y negándose a sí mismo por el hombre. Venció con todos los frutos de Dios. Venció con perfecta obediencia. Esta es la victoria. Esto es vencer. Y Cristo fue el único que venció. Y si Cristo fue el único que venció, entonces el hombre vencerá solamente si Cristo vive en él, solamente si es completamente guiado por el Espíritu de Cristo, y solamente si es enseñado por el Espíritu de Cristo y hace todo lo que el Señor le dice. Solamente este podrá vencer, porque no existe otro vencedor, ni existirá, que Jesucristo. Y el que venza es porque está de lleno metido Cristo en su corazón. Por eso es que dice que no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino que antes bien sed llenos del Espíritu. No se trata solamente del vino que embriaga físicamente al hombre.
No se trata de ese vino, sino del vino del propio corazón del hombre, sino del vino de la propia imaginación del hombre, sino del vino de los propios sueños del hombre, ¿se entiende? Sino que se trata del vino del propio entendimiento del hombre, se trata de ese vino. Y dice que seamos llenos del Espíritu, porque estando llenos del Espíritu de Dios, estamos llenos de Cristo. No existe otra forma. Pero la llenura del Espíritu hay que entender que no es esta de gritar desenfrenadamente, de correr, como corren por ahí, dicen que somos los que más tenemos la unción de Dios porque corremos de un lado a otro y no nos estamos quietos y brincamos y gritamos y danzamos. Esto no es la llenura del Espíritu, hermano. Esto puede ser, se manifiesta, el Espíritu de Dios se manifiesta de muchas formas y esto puede ser manifestación del Espíritu de Dios. No es que sea manifestación, sino que puede ser, si verdaderamente las personas a los cuales Dios lo está tomando así, verdaderamente están llenos de los frutos del Espíritu de Dios, están llenos de el amor de Dios y verdaderamente viven en una completa humillación, en obediencia al Señor, llenos del conocimiento de su corazón. De lo contrario, son manifestaciones del hombre mismo en su emoción y demás. Bueno, hermano, cuando se dice que seamos llenos del Espíritu de Dios, es para que Cristo more en nosotros por la fe, ¿entiende? Es para que Cristo more cada vez más de lleno en nosotros. Y cuando eso es así, entonces el hombre podrá vencer toda tentación. Esto es lo que el Señor le dice a Caín. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, dice, si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Está diciendo que si no hiciere así, de esta manera, haciendo la voluntad de Dios en todo, la perfecta voluntad de Dios, no lo que el hombre se imagina que es la voluntad de Dios, sino que la voluntad de Dios, la cual se busca en su secreto. Y cuando el hombre entonces recibe esto y lo hace y se niega a sí mismo y se niega a lo que él mismo desea por su propio entendimiento, entonces puede hacer la voluntad de Dios. Esto es hacer bien, pero cuando no se hace así, dice, si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Oiga bien. Si no hicieres bien, es como decir, mira, porque el pecado está a la puerta. ¿Pero a qué puerta está el pecado? ¿A la puerta de la casa? No, a la puerta del corazón. Sí, a la puerta de la casa, pero no en la casa física en la cual el hombre vive, sino en la casa espiritual, que es el corazón. ¿Por qué el corazón es el lugar de Dios o es el lugar de los demonios? Porque el corazón es la casa espiritual del hombre. Porque el corazón es la casa espiritual del hombre. Porque en el corazón es que habitan todas las cosas que forman la vida espiritual del hombre. En el corazón es que habitan todas las cosas que van a hacer que el hombre actúe de una u otra forma y que se manifieste en él lo que lleva dentro. En el corazón es que habita el fruto bueno o es que habita el fruto malo. En el corazón es que habita la mansedumbre o es que habita la soberbia. En el corazón es donde habita la jactancia o es donde habita la humildad. En el corazón es donde habita la obediencia o es donde habita la desobediencia. En el corazón es donde habita la altivez de espíritu o donde habita la humillación. En el corazón es donde habita la avaricia o donde habita el contentamiento, lo cual es un fruto de Dios, es un bien espiritual, es un atributo glorioso de Dios. En el corazón es donde habitan estas cosas. Eso el Señor lo dice, hermano, en Mateo 5:19. Porque del corazón es donde salen, porque del corazón del hombre es allí de donde salen, Mateo, perdón, a que le dije 5:19, no, 15:19, porque del corazón es de donde salen todas estas cosas: los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios,
las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Y dice, estas cosas son las que contaminan al hombre, no el comer con las manos sin lavar. Es lo que estaba diciendo acerca de comer con las manos sin lavar. Entonces, el corazón es la casa del hombre, porque allí están todas las cosas que van a formar su espíritu. ¿Se entiende? El espíritu del hombre es como él se manifiesta. Por ejemplo, está un espíritu orgulloso, ¿me entiende? O un espíritu humilde, ¿me entiende? Hay muchas características en el espíritu del hombre. Está, por ejemplo, un espíritu arrogante, o un espíritu prepotente, o un espíritu manso, o está un espíritu dadivoso, o un espíritu egoísta. También, como dice acerca, por ejemplo, de la predicación, está un espíritu un espíritu fervoroso, como en el caso de Apolos, que dice que predicaba y era de espíritu fervoroso, o sea, tiene fervor para hablar siempre de la palabra del Señor, fervor. Como también hay espíritu fervoroso para otras cosas, para lo malo, ¿sí me entiende? Espíritu fervoroso para ser líder en cosas malas. Así también hay espíritus retraídos, que no son tan fervorosos, que no son tan explícitos. ¿Ya entiende? Entonces, el espíritu es la manifestación del hombre. El espíritu es el hombre que se manifiesta, pero a través del cuerpo, pero en su interior es el espíritu, el que no es tangible, porque es el hombre mismo, pero no es tangible. Tiene exactamente, es el mismo hombre, pero no es tangible, de modo que cuando el hombre muere, sale su espíritu, sale su alma, pero el espíritu solo se ve en el mundo espiritual, así como el alma. ¿Ya entiende? Como dice que cuando el espíritu sale del cuerpo, el cuerpo queda muerto. Eso está allí cuando lo dice Santiago 2:26. Así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así la fe sin obras está muerta. Pero vea que dice que así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces el cuerpo no es el que tiene estas cualidades o estas cosas negativas, sino que es el espíritu. Y el espíritu, obrando dentro del cuerpo, cuando está vivo el cuerpo, cuando el espíritu está dentro del cuerpo, hace que el cuerpo se manifieste de una u otra forma. ¿Ya entiende? El espíritu es el que hace que el cuerpo se manifieste de esta u otra manera. Pero cuando el hombre muere, lo que hace es que su espíritu es retirado de su cuerpo. Su espíritu sale y su espíritu va a su lugar. Como también cuando dice allí en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 8, cuando dice que ningún hombre tiene potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen almas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. O sea que dice, ningún hombre, solo le estoy poniendo el ejemplo del espíritu, ningún hombre tiene potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad. Eclesiastés 8:8 que dice así: no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen almas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Oiga, la impiedad está en el espíritu. El que la posee en su espíritu. ¿Ya entiende? Por eso que dice, no valen almas en tal guerra. ¿En qué guerra? En la guerra entre la vida y la muerte. ¿Ya entiende? Ni la impiedad librará al que posee la impiedad. La impiedad está impregnada en el espíritu del hombre. Y cuando está impregnado en el espíritu del hombre, aquello es de él, no es de más nadie, es de él. Se impregnó en su espíritu, no pertenece a más nadie, pertenece a él. Y él tendrá que ir con eso para la eternidad. ¿Ya entiende? Entonces, así mismo, el espíritu, cuando sale del cuerpo, deja el cuerpo ya muerto, porque el cuerpo está vivo por el espíritu que está en el cuerpo.
De lo contrario, el cuerpo está muerto. Y cuando sale el espíritu, sale con todo aquello que se formó. Y así entonces, cuando el pecado está en el corazón del hombre, forma un espíritu lleno de todas estas cosas del pecado que están en el corazón del hombre. Y cuando los atributos de Dios están en el corazón del hombre, no que los oyó, oiga bien, no que los oyó, se los aprendió teóricamente y están en el corazón. Eso no es que estén en el corazón, no, sino que estén en el corazón es que estén formados, no escritos allí como de una forma teórica, sino formados en el corazón, porque las cosas, las cualidades, las características tanto de la luz como de las tinieblas se forman en el corazón. No que se escribe solamente porque el Señor prometió poner sus leyes en nuestros corazones, y escribirlas en nuestras mentes. Y de igual manera, poner sus leyes en nuestras mentes y escribirlas en nuestros corazones. Esa es la promesa que el Señor hace del nuevo pacto. Ese es el nuevo pacto, en eso consta y en eso consiste el nuevo pacto. Y esta es la promesa que el Señor hace y que cumple ya por la sangre de Jesucristo. Por ejemplo, esta es la promesa del nuevo pacto en Jeremías 31 y en Hebreos 10:16. Esta es la promesa que el Señor hace acerca de... Esta es la promesa que se hace acerca de lo que el Señor hará. Bien, hermano. Y aquí vienen días, Jeremías 31. Aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré, ya ve, la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Quiere decir, el Señor escribe su ley en mi corazón y así yo seré pueblo de Él. Así el Señor escribe su ley en nuestros corazones y esa es la única forma de poder dar testimonio de Él. Y ese es el verdadero pueblo, el que da testimonio de Él. El resto no es pueblo, aunque se diga ser aleluya, aunque cante alabanza, aunque se congregue, aunque pastoree, el resto no es pueblo, sino el que da testimonio de Él, porque está formado el Espíritu de Dios en Él, en su espíritu. ¿Pero por qué? Porque Dios escribió todas sus cualidades, todas sus cosas de su corazón en su corazón. Pero ¿cómo las escribe? No es escribirlo con un lápiz, con un papel, escribirlo allí con un lápiz especial que tenga una tinta que pinte el corazón. No es eso, sino que esto es espiritual, porque se trata de formarlo en el corazón, formar a Dios en el corazón, formar las leyes de Dios. Y las leyes de Dios no son leyes teóricas, las leyes de Dios no son leyes de comidas y bebidas, las leyes de Dios son leyes espirituales que forman el corazón de Dios en el corazón del hombre. La ley que mira por obedecer, aún negándose a sí mismo a lo que Dios me diga. La ley que mira por un espíritu manso, que se queda quieto, que se queda callado, que un espíritu que no se defiende a sí mismo. La ley que mira por un espíritu dadivoso, que no piensa en sí mismo, sino que piensa en el otro. La ley que mira por un espíritu justo, que mira lo que es justo y lo que es injusto. La ley que no mira por sí mismo. La ley que mira por las cosas eternas, la ley que mira por la salvación, la ley que hace que el hombre sea paciente para esperar en Dios, entendiendo que él está en un cuerpo pecaminoso, tentado al mal en todo tiempo, ¿entiendes? La ley que te hace ser manso y de un espíritu apacible, que se le puede hablar y que no siempre está allí rencillando y que no siempre está allí oponiéndose, ¿se entiende? La ley que te hace dominar
afanar para no hablar impiedad, para no hablar desenfrenadamente, para no actuar desenfrenadamente. La ley que lejos de hacerte afanarte, la ley que te hace entender que Dios vendrá y hará su voluntad porque Él es poderoso para dar todas las cosas que ha determinado al hombre. O sea, es todo el corazón de Dios formado en el hombre. Esto es una formación que se hace en el corazón del hombre. Esto es una formación que el Espíritu de Dios hace en el corazón del hombre. Y cuando el Espíritu de Dios hace esta formación en el corazón del hombre, entonces está formado Cristo en el hombre. Y allí es que cuando el pecado está a la puerta, no puede entrar. Oiga bien qué dice, vuelvo a lo que Génesis 4:7 dice, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Hay que entender una cosa. El pecado está a la puerta de todo el mundo, del bueno y del malo. El pecado está a la puerta del corazón. El pecado está a la puerta. Ahora, el pecado solo puede entrar, el pecado solamente puede entrar si dentro del corazón del hombre no están formados los atributos de Dios. El pecado solamente puede entrar así. Quiero que entendamos una base. Por ejemplo, lo dice el Señor en el libro del Apocalipsis, cuando el Señor dice, allí, Apocalipsis 3:20, cuando el Señor dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El Señor dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El Señor está a la puerta del corazón. Él llama, Él quiere hablar, porque Él habla al corazón. No es mi imaginación, ni mi interpretación de algo, ni de las Escrituras, ni mi análisis, ni mi conclusión que saqué de un texto de otro, sino que Él está a la puerta del corazón para hablar literalmente. Porque cuando dice, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. Quiere decir que cuando Dios me hable, mi espíritu va a comer. Cuando el Señor me enseñe, me hable, en el corazón, allí es que se escucha la voz, en el oído espiritual que es el corazón. Mi espíritu se va a alimentar, mi alma se va a fortalecer, ¿entiende? Se va a enriquecer y mi espíritu se va a alimentar. Me voy a alimentar, o sea, voy a recibir primero teóricamente lo que Él me habla y de ahí Él lo va a ir formando en mí a través de que me vaya dirigiendo. Así como todo, hermano, porque en el mundo físico pues se hacen primero pruebas teóricas. Si usted va a sacar una licencia de manejo, le hacen primero la prueba teórica, después la prueba práctica. Si es así es, ¿verdad? Así también el Señor lo hace. El Señor te enseña y teóricamente te habla las cosas y te enseña las cosas. Y de ahí te hace atravesar por las situaciones, por los momentos y por los lugares. Yendo a los lugares, te va llevando a los lugares a donde tú vas a ser atravesado por esas situaciones que ya te ha enseñado. Y en esos lugares, en esas situaciones, en esos momentos y circunstancias, van a ponerse por obra las cosas que Dios me enseñó, o no se van a poner por obra. Si yo confío más en mí mismo o en el hombre que en lo que Dios me ha enseñado. ¿Sí entiende? Porque esa es la prueba teórica. Y allí es que se va a formar en el corazón lo que Dios me habló. Así es que Dios escribe su ley en mi corazón. ¿Se entiende esto? Esa es la forma de escribirlo. Así lo escribirá, porque así es que lo formará. Empieza desde que yo estoy en mi corazón concentrándome a ver qué Dios me quiere decir. Y yo trato de despojar mi mente, de sacar de mi mente todas mis imaginaciones, todas mis ideas, todos mis planes. Yo trato de sacar de mi mente todos mis conceptos, ¿me entiende? Y toda mi forma de pensar para ver qué Dios me quiere decir. Pero yo tengo que conocer, está lleno de la Escritura, tengo que pasar vida en abundancia en la palabra del Señor, ¿me entiende?
Y cuando esto acontece así, entonces el Señor me va hablando, sea palabrita corta que pueda yo más o menos entender, sea más larga, según la capacidad de cada cual, sea frases más largas, pero así Él va formando en mí. Él va poniendo en mí las palabras que van a ir desarrollando en mí su carácter, todas sus cualidades, y entonces me va a guiar si yo se lo pido. Si yo no se lo pido, yo voy a ir a expensas mi propio camino, porque si yo no se lo pido, quiere decir que yo no deseo que Él me guíe, sino que yo lo que deseo es hacer lo que yo quiero. Pero si yo vivo en clamor, en súplica, porque Él me guíe, entonces es porque yo deseo que Él me guíe. Y cuando Él ve ese deseo, ahora lo hace. ¿Ya entiende? Si no lo ve, no lo hace. Porque Él da conforme al deseo del corazón. Así Él hace, hermano. Entonces, sea para bien o sea para mal. Entonces, allí cuando Él me lleve a donde me quiere llevar, me haga hacer lo que quiere que yo haga, me haga unirme con quien Él quiere que yo me una, me haga hacer todas las cosas, acciones, cosas de acción, de palabra, de muchas formas que Él quiere que yo haga, entonces Él irá formando su ley en mi corazón. Él está escribiendo así su ley en mi corazón. ¡Qué glorioso! Porque se forma así Dios en el corazón. Y ahora esto te hace vencer al pecado. Porque ahora esto, cuando el pecado está a la puerta del corazón, va a hacer que cuando Él toque, yo aborrezca lo que el pecado me está ofreciendo. ¿Ya me entiende? El pecado me está ofreciendo decir una mentira. Él está a la puerta del corazón y se me va a presentar una situación de la vida en que me voy a ver forzado a mentir. De pronto algo que si no miento voy a perder un estatus social. ¿Ya entiende? De pronto algo que si no miento, como hacen muchas personas que son tentadas a mentir para obtener un estatus migratorio en el país donde son migrantes, donde son inmigrantes. ¿Ya entiende, hermano? Y entonces va a haber una tentación en mi vida. Va a haber una tentación. Le estoy poniendo un ejemplo del pecado que está a la puerta. El pecado, en este caso, le estoy poniendo el ejemplo del pecado de la mentira. Va a haber una tentación en mi vida donde voy a verme tentado a mentir, a falsificar, a obtener de pronto una identificación falsa para obtener de pronto un trabajo, para obtener un estatus migratorio, para obtener un dinero, para algo. ¿Ya me entiende? Por ponérselo por ejemplo. Ahora, cuando no está formada la honestidad, un carácter de Dios, uno de los muchos caracteres de Dios, cuando no está formada la honestidad, la del cielo, no la de la tierra, formada en el corazón mío, porque Dios me la formó, ¿qué quiere decir? Esto hará que el pecado que tocó a la puerta pueda entrar, porque como no está esa honestidad formada, como está todavía formada esa deshonestidad, porque el hombre tendrá una honestidad a medias, o no la tendrá, o la tendrá completa, o la tendrá a 3/4, o a 1/4, o a un poquito más, un poquito menos, según se vaya formando en él una u otra cosa. Y cuando no está formada esa verdadera honestidad completa de Dios en el corazón, el pecado que toca la puerta va a entrar. Va a entrar porque no está formado aquello en el corazón. Y por eso es que Dios le dice a Caín y le dice a todos: si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. El pecado está a la puerta. Y la única forma de que el pecado no entre, cuando en mi corazón está formada esa honestidad del Señor y esa fidelidad a Dios, que aunque me mate, en Él espero. Como dice también en el libro de Job, aunque Él me matare, en Él esperaré. Así que dice, hermano, que aunque me mate, aún esperaré en Él. O sea que no quiere decir que la gente tiene que pecar porque se le puso esta situación o que de pronto se vio forzado, sino que el Señor, hermano, permite que el hombre atraviese por tentaciones, que el hombre atraviese por dificultades, que el hombre atraviese por todas estas cosas, porque Él es poderoso para librar
a todos aquellos que somos tentados. Él es poderoso para librar a todos aquellos que somos tentados porque Él venció toda tentación. Y si Él venció toda tentación, quiere decir que Él fue tentado. Y si Él fue tentado, el hombre también será tentado. El hombre no es que no será tentado, sino que el hombre será tentado. Él venció, pero sin pecado. Y quiere decir que si él fue tentado y venció para ahora hacer vencer a todo creyente. Porque así vencerá Cristo en el creyente y vencerá el creyente. Vencerá ese ser que está formando Dios en el corazón. Y si en el libro de Job, allí donde dice, Job 13:15, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. En él esperaré, no obstante defenderé delante de él mis caminos. Dice, aunque él me matare, que quiere decir que aunque la circunstancia que se me está presentando me lleve a algo que yo no voy a obtener, aquello que pretendía, me lleve a una negación de lo que yo pretendía, aquello que se me presenta, si yo no lo obtengo, aquello que se me presenta, aquella tentación por ser fiel a Dios, si no la obtengo, me va a llevar de pronto a la no adquisición de ciertos bienes materiales, ¿me entiende? A la no adquisición de ciertos bienes sociales, a la no adquisición de una u otra cosa. ¿Pero por qué? Por mi fidelidad a Dios. Y por eso dice, aunque Él me matare, en Él esperaré. Pero no se trata de que va a destruir Dios, porque incluso se puede dar la vida, pero evidentemente, porque el Señor incluso a muchos los hace poner la vida por Él, eso desde tiempo antiguo, así es, y a otros lo lleva al extremo, a situaciones en que los hace renunciar a muchas cosas que para Él son de gran valor y que para Él son de gran estima, pero cuando el hombre tiene como gran estima, como gran valor, más el ejemplo que le estaba poniendo, por ejemplo, de la mentira y el estatus social. Cuando el hombre tiene de más valor ese estatus social que el agrado de Dios y el cielo, el hombre va a mentir. El hombre va a mentir porque para él es más valor aquello que los otros. ¿Me entiende? Según el valor que el hombre le dé a las cosas, entonces o va a pecar o no va a pecar, según el valor que el creyente le dé a las cosas. El creyente se va a afanar si le da más valor a lo que obtiene con ese afán que a lo del cielo. Porque se trata del valor que el hombre le dé a las cosas. Pero ¿de dónde viene el valor que el creyente le da a las cosas? El valor que el creyente le da a las cosas viene de lo que está formado en su corazón. De lo que ha formado Dios en su corazón o de lo que ha formado Satanás en el corazón del hombre, porque Satanás forma en el corazón del hombre la codicia, la avaricia, la injusticia, el deseo de adquirir, ¿me entiende? El deseo y las ansias y la ambición de poder. Satanás forma en el corazón del hombre todas estas y muchas infinitas cosas más. Él lo forma a través de la sociedad, a través del aprendizaje de los hombres, de unos a otros. Se enseñan entre unos y otros y de uno a otro se toma una y otra cosa. A través de la vida social, a través del éxito visible, material, del éxito que se ve que tienen otros. Entonces otros aprenden así. ¿Me entiende? Y a través de esto, Él forma en el corazón del hombre todas estas cosas. Y si en el corazón del hombre está formado aquello que mira por lo de la tierra, que mira por lo vano, entonces cuando el pecado toque a la puerta del corazón, cuando el pecado llame para entrar, el hombre le va a dar entrada, porque en el corazón de él está formado más lo de las tinieblas que lo de la luz. En el corazón de él tiene más valor lo de las tinieblas que lo de la luz. Tiene más valor el estatus social en la tierra que el estatus en el cielo. ¿Ya se entiende, hermano? Así muchas cosas, con el adulterio, con la mentira, con la avaricia, con la codicia necia y engañosa, con todo tipo de injusticia, con el menosprecio, con la acepción de personas, con el afán, con todo. El pecado siempre va a tocar a la puerta de todo el mundo.
Eso es imposible, que no se le pare la puerta de todo el mundo, porque para eso habría que no estar en este cuerpo, habría que estar ya lejos de este cuerpo. Eso por eso que el apóstol Pablo dice que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Pero quisiéramos más bien estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. ¿Por qué? Por dos cosas. Por el amor al Señor, por estar con Él. Y por otra cosa, por estar fuera de este cuerpo, que todo el tiempo es tentado al mal. Por estar fuera de este cuerpo, que todo el tiempo está siendo instado a mentir, está siendo instado a hablar injustamente, está siendo instado a falsificar, está siendo instado a hacer asesión de personas, está siendo instado a adulterar, está siendo instado a codiciar, está siendo instado a afanarse, está siendo instado a falsificar. ¿Entiende? Está siendo instado a hacer injusticia, está siendo instado a hacer su propia obra. Es mejor estar fuera de este cuerpo para la mente espiritual, pero la mente terrenal quiere estar en el cuerpo porque él no ve la miseria que tiene dentro y la condenación hacia la cual él se dirige. No la puede ver. El pecado está a la puerta. Por eso vea, dice en el caso cuando el Señor toca la puerta, el Señor está a la puerta y llama. El Señor está a la puerta del corazón y Él llama. A ver si alguno oye su voz y abre la puerta. Así también el pecado está a la puerta. A ver a quién a ver a quién el hombre le abre. Si a Dios o si al pecado. Porque es Satanás el que está tocando la puerta a través del pecado. Él no le va a decir literalmente, tun tun, yo soy fulano. Él no le va a decir eso. No, sino que es la tentación, la atracción, hermano, que se le está presentando al hombre delante. Esa atracción es el diablo a través del pecado para entrar al corazón. ¿Ya entiende? Esa atracción, la atracción de ver y codiciar. ¿Entiende? La atracción de ver de pronto mujeres hermosas o hombres, en el caso de las mujeres, y codiciarlo en la calle. Esa atracción le toca la puerta al hombre, la atracción de ver autos lujosos, marca último modelo de no sé cuánto y de cuánto tipo de cosas que hace aquí, hace allá, que se levanta la tapa para atrás, para los lados, la atracción de ver casas lujosas, que yo quiero una así, la atracción de ver allí los equipos electrodomésticos más modernos, más allí último modelo, la atracción de ver estas cosas y la atracción de desear, la atracción de ver estas cosas y la acción de desear aquellas cosas. La atracción, oiga bien, la atracción es el pecado. ¿Sabe qué pecado? El pecado de codicia. Muchos pecados. Pecado de adulterio, pecado de lascivia, pecado de impureza, pecado de fornicación, pecado de codicia, muchos pecados, porque la impureza es la mezcla de lo de la tierra con lo del cielo. Esto es algo impuro. Las cosas de la tierra son impuras, ¿me entiende? Y la mezcla de lo del cielo con lo de la tierra es cosas contaminadas. Y las cosas celestiales, si mezcla con lo de la tierra, son puras. Las cosas, cuando se dice de las cosas impuras, son las cosas de la tierra. Entonces, esas atracciones son el pecado tocando a la puerta del hombre. Y el hombre le da lugar cuando no está formado Dios en él. La victoria que da el Señor es vencer esas tentaciones. Esa es la victoria que vence al mundo. Porque dice que la victoria que ha vencido al mundo es nuestra fe. Bien, hermano. La victoria que ha vencido al mundo, porque se trata de vencer al mundo. Eso dice 1 Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Oiga bien esto. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. O sea, ¿qué es vencer al mundo? Vencer la tentación que se me pone a la puerta del corazón y me toca la puerta. Vencer esa atracción. O sea, que yo no sea atraído por eso. Vencer la circunstancia para agradar a Dios. O sea, entre la tentativa de que si deseo aquello nuevo que salió al mercado o no lo deseo, va a vencer el no desear aquello.
Mire, si algo es necesario, realmente necesario, Dios lo dará, pero no porque el hombre codicie aquello. Si realmente es necesario, Dios lo dará, pero no porque el hombre codicie aquello. Entonces, la victoria que vence al mundo es la fe del creyente, pero no se trata en la fe que Dios me va a dar lo que yo le pido. No, se trata en la fe en la vida eterna. Bueno, fe en lo que Dios me va a dar, fe en que Dios me va a dar lo que yo le pido, si aquello que yo le pido es su voluntad porque Él me lo ha enseñado. Lo espiritual, porque le estoy pidiendo dominio propio, porque le estoy pidiendo amor por el cielo y desamor por las cosas terrenales, porque le estoy pidiendo un corazón limpio, un espíritu renovado conforme a su imagen, porque le estoy pidiendo paciencia, ¿me entiende? Para esperar en Él y no desesperarme, porque le estoy pidiendo obediencia para obedecerle, porque le estoy pidiendo que agudice mis sentidos agudos para escuchar su voz. Esto es bueno si yo se lo pido, pero me refería cuando digo no a que Dios me dé lo que yo le pido, los antojos que piden los hombres. Esto no es la fe de que se refiere. La victoria que ha vencido al mundo es la fe en que Dios me va a dar todo lo que Él ha determinado por la fe en lo eterno, la fe en la vida eterna, la fe en Jesucristo para la vida eterna. Ahora, esta es la victoria que ha vencido al mundo. Entonces, ¿qué es lo que se debe de vencer? Se debe de vencer al mundo. ¿A través de qué? A través de todas las tentaciones que llegan al corazón. Porque el cristiano hoy en día piensa que las tentaciones solamente tienen que ver con la tentación de beber alcohol, o con la tentación de la droga, o con la tentación del fornicar o del adulterar. Eso es lo que él le llama pecado. No, hermano, en ninguna forma eso es solamente pecado, porque el pecado se viste de bien, y el pecado se viste de hermosura, y el pecado se viste de justicia. El pecado viene a través de algo, a través de una casa que usted codicie, allá hay pecado. El pecado viene a través de un modo de vida placentero que usted desee, que usted anhele. Allí hay pecado, porque allí no hay un espíritu humilde para vivir conforme a lo necesario nada más que Dios me da. Para desarrollar en mí entonces las cualidades espirituales que realmente son las que sí son necesarias, desestimando todo placer terrenal y temporal. El pecado viene a través de una tentación de que me hace a mí hacer de pronto una obra, aunque se llame ser cristiana, que Dios no me ha dicho que haga eso, que el Señor no se me ha manifestado y me ha hablado y se me ha revelado y me ha dicho de una u otra forma esto, así, me ha preparado y me ha enseñado y me ha dicho que haga eso. ¿Me entiende? Como en una oportunidad estaban diciéndole, como en el mundo espiritual le estaban diciendo a mi esposa allí, miren, hay muchas obras, está esta obra, obras cristianas, está esta otra, vengan, tomen esta otra, tomen esta otra. ¿Sabe qué era? Eran la multitud de demonios ofreciéndole a los cristianos la multitud de obras que hay y la multitud de obras que hacen. Allí viene el pecado. ¿Por qué? Porque ¿dónde está el pecado allí? El pecado allí está en obedecer a sus propios designios y no a la voluntad de Dios y no a la orden específica de Dios. Porque cuando eso entra, no hay guianza del Espíritu Santo y se va el pacto nuevo de la gracia. Se va. Porque si no hay guianza del Espíritu Santo, no se puede formar la ley de Dios en el corazón del hombre. Es totalmente imposible. Y allí viene el pecado. ¿Me entiende? El pecado viene de muchas formas, hermano. Te presenta uno y te presenta otra. Te presenta un hermano y te presenta otro hermano. Y te hace hacer asesión de personas. Y te hace estimar a uno más que a otro. ¿Ya me entiende? El pecado viene de infinidad de formas. El pecado viene haciéndote desear algo que tú supuestamente necesitas, pero que ya tú tienes algo básico. Y cuando ves a otro que no tiene ni lo básico, tú desestimas la necesidad del otro para suplir la tuya. Ahí viene el pecado. ¿De qué? De avaricia y de egoísmo. Ahí viene el pecado de desamor por el prójimo. El pecado viene de muchas formas. Siempre toca la puerta. Y cuando Dios no está formado con todos sus atributos en el corazón del hombre, Él toca la puerta y Él entra porque se le abre de par en par. Porque dentro del corazón está formado todo aquello que lo hace entrar.
¿Ya entiende? Solamente así él puede entrar. Solamente, esa es la única forma que él tiene para entrar. Y por eso es que dice, así, que Dios toca la puerta, a ver quién lo oye, a ver quién le abre. Pero el hombre, ¿a qué está atento? El hombre, naturalmente, ¿a qué está atento? Está atento a la televisión, está atento a la enseñanza de la familia que adquirió bienes para él también hacer lo mismo. Está atento a la enseñanza de la sociedad y de la multitud de la cristiandad moderna que adquirió esto y esto otro y que se comportó de esta otra forma, que tomó este otro camino para él hacer lo mismo. El hombre lo que está atento a todo lo que pasa a su alrededor, ¿pero para qué? Para aprender de eso y para hacer lo mismo. ¿Ya entiende? Por eso la sabiduría, ¿dónde está? La sabiduría está en estar atento a la voz de Dios apartándose de todo eso. Por eso es que Elías se iba al monte. Eso me lo enseñó el Señor. Cuando me estaba hablando acerca del apartarse con Él en el monte, Él me estaba enseñando, así me estaba hablando que el monte no es lo que tiene el poder, ni el monte tiene allí la importancia, ni el valor para estar en la intimidad con Dios, el monte físico, hablando del monte físico, sino que lo que tenía el valor era el estar apartado de la multitud de la gente, el estar apartado de las muchas voces para estar en el secreto con Él sin interferencia de ninguna otra voz. Por eso Elías se iba al monte. Y por eso es que cuando lo andaban buscando, usted ve cuando allí estaban, lo mandaron a buscar 3 veces al capitán con sus 50, al primero, al segundo, al tercero, a los 2 primeros hizo que descendiera fuego del cielo y los matara, los quemara, y al tercero lo perdonó porque fue humillado. Bueno, el asunto no es ese, a donde voy es que cuando iban a buscarlo, estaba en la cumbre del monte, meditando, hablando con Dios. ¿Me entiende? Estaba allí concentrado en el Señor. Estaba allí llenándose del Señor. Porque esto es llenura de Dios. ¿Qué es llenarse de Dios? Es esto. ¿Cómo entra Dios al corazón? A través de sus enseñanzas que Él me enseña concentrado en Él. Allí Él entra. Allí Él me va enseñando. Y luego me va guiando para que se vaya formando todo aquello que me enseñó. ¿Ya me entiende? Esa es la llenura. La llenura no es ponerse a hablar desenfrenadamente lengua, ponerse a gritar como un desaforado diciendo gloria, aleluya, Cristo vive, Cristo salva, vive, 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 vive. Y se ponen allí y dice que eso es llenura. Eso no es llenarse del Señor. Porque están cargados de pecado, están cargados de injusticia, están cargados de asesión de personas, están cargados de codicia, están cargados de insensatez, están cargados de lascivia, están cargados de muchas incoherencias e injusticias y enemistades contra Dios y están hablando así. Eso lo hace cualquiera. Elevar su voz y gritar así de una forma desaforada, correr de aquí para allá. Eso no es llenarse del Señor. Elías se llenaba del Señor estando en la cumbre del monte, hermano. Esa es la llenura del Señor. Eso es lo que dice en el libro de los Proverbios, capítulo 8. Eso es lo que dice en el libro de los Proverbios, capítulo 8, en el verso 34, cuando dice: bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Dice: bienaventurado el hombre que me escucha. Es una bienaventuranza gloriosa en extremo, hermano. Dice: bienaventurado el hombre que me escucha, dice, velando a mis puertas cada día. ¿Cuáles son las puertas del Señor? ¿Acaso tiene Él puerta física? ¿Será la de mi casa? Dice que Él tiene puertas. Dice que Él tiene puertas y que uno tiene que estar velando a esas puertas. ¿Y cuáles son esas puertas? ¿La de la casa, la del almacén donde trabajo? ¿Cuáles son? Evidentemente, hermano, es la puerta del corazón. ¿O es la puerta de la iglesia allá en el templo? No, es la puerta del corazón. ¿Se entiende? Bienaventurado el hombre que me escucha, porque Él lo va a llenar al que lo escuche, al que esté atento a lo que Dios quiere enseñarle, al que esté atento a lo que Dios quiere hablarle cuando el Señor se manifieste concentrado en Él. Y para eso se debe de apartar su oído del resto. Este es el monte. El monte es el lugar donde yo no escucho otras cosas, donde yo no escucho a la multitud que habla, que está guiándose por lo que ve. ¿Me entiende?
donde yo no escucho a la multitud que apenas pasa una cosa y dicen, ya salió la marca de la bestia, ya salió el anticristo. Esos son las multitudes de los muchos que dicen ser, pero no son nada, porque de secreto de Dios no tienen nada. Y están inclinando sus oídos a todas aquellas cosas. ¿Por qué? Porque están atentos al mundo, no a Dios. Y cuando el hombre está atento a esto, se llena de error, se llena de mentira, se llena de todo tipo de engaño y de falsa profecía, como la falsa profecía de que acumula alimentos, carga alimentos, acumula alimentos, carga alimentos, carga alimentos, y eso no es lo que prepara el pueblo para la venida del Señor, sino un espíritu recto, sino la formación del espíritu del hombre por la enseñanza del Señor. ¿Y de dónde aprendieron los alimentos? Porque sus oídos no están atentos a la voz del Señor, porque no están velando a las puertas del Señor, no, están velando a la voz de los hombres, a lo que pasa, a lo que acontece en el mundo. Y de allí sale la falsa profecía, de allí sale la mentira, de allí sale una u otra cosa. Pero dice el Señor, bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas, no una vez, no de vez en cuando, cada día, porque ese Señor me lo ha dicho así, que incline a Él mi oído cada mañana, cada día, así. Y no es algo que es fácil de lograr, pero el Señor lo va haciendo cuando el hombre lo desea y cada vez más lo va desarrollando en el hombre. Porque así se va formando una amistad, hermano. Aquí esto es lo importante. Aquí lo importante no es ser miembro de una iglesia, pertenecer a una denominación, porque nada de eso va a salvar a nadie. Al revés de salvarlo, al contrario de salvarlo, lo va a apartar de la verdadera amistad con el Señor, porque todo eso está cargado de estratagemas de hombre, está cargado de cosas de hombre, está cargado de palabras de hombre, de estratagemas de hombre, que con sus estratagemas apartan los corazones de la verdad para llevarlo a una supuesta verdad que lleve el nombre de Dios, pero lleno de palabras y estrategias humanas. ¿Me entiende? Entonces, hermano, eso es lo que forma la amistad con el Señor. Dice, bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día y aguardando a los postes de mis puertas. Porque cuando esto haga el creyente, se va a ir formando Dios. Y cuando se va formando Dios, el pecado llegue, el pecado no va a tener entrada. Las puertas no se le van a abrir. Porque lo que hace que la puerta se abra, no es que usted salga con la mano y abra la puerta físicamente. Esto no es posible porque esto es el corazón. ¿Sabe cuándo abre la puerta? Cuando usted desea lo que el pecado le está ofreciendo. Cuando usted desea la oferta. Cuando usted desea la oferta, literalmente, usted en el mundo espiritual se levantó, estiró su mano y abrió la puerta. En el deseo de la oferta, al desear la oferta, ya le está abriendo la puerta, hermano. Al desear la oferta, ya le está abriendo la puerta. Y al aceptar la oferta, o al decir, sí, lo voy a hacer, le estás diciendo, entra. Y hasta lo jala por la camisa y lo jala para adentro, que se apure. ¿Por qué? Porque el aceptar la oferta es ya literalmente hacer lo que entre y sentarse a comer con él. Sentarse a comer con aquella tentación que me vino para hacerme falsificar un documento. Con aquella tentación que me vino para hacerme hacer una injusticia a alguien por un poco de dinero. Y porque dije, no, a él no le hace falta mucho. Eso es mentira del diablo, hermano. Eso es mentira de las tinieblas. Eso es injusticia. ¿Ya entiende? Y cuando esa tentación viene y usted la analiza, ya se está levantando para abrirle la puerta. Cuando ya la desea, ya le abre la puerta. Y cuando ya está dispuesto a hacerlo, ya él entró. Ese es el pecado que está a la puerta. El Señor le dice a Caín, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Pero el hacer bien viene, ya le expliqué, de que se forme el Señor en el hombre. Que se formen los atributos de Dios en ese corazón. ¿Ya entiende? Y así el hombre será enaltecido. Ahora bien, dice, pero si no hicieres bien, dice, mira bien, es como decirle, el pecado está a la puerta. Él está a la puerta.
Él está a la puerta para todos aquellos que no están atentos a las manifestaciones del Espíritu de Dios, para todos aquellos que no están tratando de buscar la intimidad con el Señor. Él está a la puerta para todo el mundo, pero Él entrará en aquellos que no están tratando de tener cada vez más una intimidad con el Señor. Hermano, más vale la intimidad con el Señor que la intimidad con la gente. Más es la intimidad con el Señor que la congregación con el pastor necio, fatuo, lleno del mundo, lleno de mentira, que solo lo que hace es llevar las almas a la condenación, empezando por él mismo. Más vale la intimidad con el Señor y el secreto con el Señor que el secreto con la teoría, con la doctrina que el hombre sacó de la misma Biblia, pero entendida por él, que el secreto con la denominación. ¿Me entiende? Más vale este secreto. Más vale el secreto con el Señor, porque allí hay garantía de que el pecado no va a entrar. Muchos pecados entran. Pecado de altanería, pecado de amar las cosas terrenales, como gente que se ponen a hacer allí templos lujosos y se enamoran de aquello, hermano, se enamoran del altar, no de Dios. Se enamoran de una forma, como el Señor le dice en el libro de Ezequiel al pueblo, que Él le iba a destruir el deleite de los ojos de ellos, el deleite de sus ojos, cuando el Señor le dijo a Ezequiel que le iba a quitar su mujer y que no la endechara y que no se doliera por ella, porque así Él le iba a quitar al pueblo el deleite de sus ojos, porque el deleite de los ojos del pueblo no era la verdad del corazón de Dios formado en ello. El deleite de los ojos del pueblo era el templo. El deleite de los ojos del pueblo era su obra. Eso está en Ezequiel, capítulo 24. Y verso 25. Dice, y tú, hijo de hombre, el día que yo arrebate a ellos su fortaleza, el gozo de su gloria, el deleite de sus ojos y el anhelo de sus almas, y también sus hijos y sus hijas, ese día vendrá a ti uno que haya escapado para traer las noticias. ¿Qué quiere decir? Que el deleite de los ojos del pueblo, el anhelo de sus almas y el gozo de su gloria, no era el corazón del Señor, era el templo. Oiga bien, era el templo. Y esto es lo que el Señor dijo que les iba a arrebatar, porque cambiaron el amor de Dios por el amor por Dios por el amor por el templo. Cambiaron el amor por los atributos de Dios, por las cualidades de Dios, por los frutos de Dios, por el amor por el templo. Y desestimaron lo del cielo para tomar lo de la tierra. Esto es un engaño. El pecado entra para que usted ame eso. El Señor no vino a formar templos hermosos. Al Señor no le importa eso, porque Juan Bautista no edificó un templo para la gloria que Dios hizo a través de él. Él estaba en el desierto, ¿entiende? Y el ministerio era un ministerio súper glorioso y no había nadie mayor que él en la tierra. ¿Entiende? Así dice el mayor, no, porque entre los nacidos de mujer no hay ninguno mayor que Juan el Bautista. Entonces, él estaba enamorado del Señor, no de un templo, porque no tenía nada de eso, ni ropa espléndida, ni comida gustosa y deliciosa. No tenía nada de eso, sino que Dios formado en su corazón y en su boca. Esto es un ministerio glorioso, pero la gente se está engañando y la gente se engaña. Satanás los engaña y los tienta y les hace pensar, un templo hermoso, porque así agradarás a Dios, y hazle estos colores y esta forma y este diseño arquitectónico, y aquello va a ser hermoso y va a ser glorioso. Se enamoran del templo, no de Dios, y menosprecian la enseñanza del corazón de Dios. Porque cuando el hombre se enamora de eso, menosprecia la enseñanza del corazón de Dios. Porque el corazón no puede estar en dos cosas al mismo tiempo, y los ojos no pueden estar puestos en dos cosas al mismo tiempo.
Esto es imposible totalmente. El Señor no necesita de nada de eso. Y todo eso son tentaciones de Satanás. Y esto son tentaciones del mundo que Dios no vino a formar en el corazón del hombre. Vino a formar a una nueva criatura. ¿Se entiende, hermano? Solo pasé por allí para hacerle ver hasta qué punto el pecado llega a la puerta, pero vestido de árbol de vida. Porque el árbol del bien y del mal, entienda una cosa, todo parte del pecado del hombre. Y el hombre cuando pecó por comer del fruto del árbol del bien y del mal. Y el árbol del bien y del mal no era feo, sino que era hermoso, era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Eso está allí en Génesis 3, cuando dice que Eva miró al árbol, Génesis 3:6, vio que el árbol era bueno para comer, no malo, sino bueno para comer, apetecible. O sea que su fruta era, su fruta de pronto atraía al hombre a comerla. De pronto se veía, al verlo, solamente al verlo, se veía como algo gustoso. Árbol dice que era bueno para comer, que vio que era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Entonces, hermano, codiciable para alcanzar la sabiduría, o sea, para alcanzar algo bueno, no algo malo. El pecado viene como un árbol hermoso. El pecado viene vestido de hermosura, vestido de honra, para hacerte creer que haciendo aquello que se te está presentando, tú vas a agradar a Dios. Para hacerte creer que haciendo aquello, tú vas a hacer un bien. Para hacerte creer que haciendo aquello, tú vas a hacer una buena labor. ¿Se entiende? Y cuando el pecado entra así de esa forma. Hay veces, muchas veces, no entra así. Entra ya como es, porque ya está formada la maldad muy allí, muy abiertamente en el corazón del hombre, que tiene deseo, por ejemplo, de matar, de robar abiertamente, de sacarle el dinero de los bolsillos a alguien, ¿ya entiende? De golpear, de beber. O sea, esto es algo que ya viene ya vestido como lo que es, pero porque en el corazón del hombre no hay impedimento para tomar aquello. En el corazón del hombre están vivas aquellas cosas que atraen a ese pecado. Están vivas aquellas cosas oscuras, negativas, que atraen a ese pecado. ¿Me entiende? Está vivo allí, está viva la lascivia, la impureza, el adulterio. Y él no necesita, en esos casos, el pecado no necesita vestirse, no necesita transformarse. Él no necesita allí venir vestido de bien. Él viene desnudo. ¿Me entiende? Pero en otros casos, él viene vestido de bien, porque no se va a tomar de otra forma. ¿Ya entiende? En otros casos, él viene vestido de sabiduría. Él viene vestido de honradez. Él viene vestido de buenas obras. Él viene vestido de buenas acciones. Y así el hombre lo toma, pero porque no habló Dios al corazón. Porque no se formó Dios en el corazón. Esto es lo que Dios le dice a Caín. Dice, hermano, mira bien, si tú no haces bien, dice, el pecado está a la puerta, pero sin embargo le da una promesa gloriosa y le dice, con todo esto, le dice, aunque él está a la puerta, le dice, con todo esto, al decirle con todo esto, le está diciendo, aunque él está a la puerta, le está diciendo, le dice, con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. ¿Qué quiere decir? A ti te será dado, a ti será su deseo. ¿Qué quiere decir? Que tú aplastarás ese deseo. A ti será su deseo. Tú lo pisarás, tú lo negarás y tú te enseñorearás de él. Tú lo gobernarás. Él no se enseñoreará de ti, sino que tú te enseñorearás de él. ¿Y cuál es la forma de enseñorearse del pecado? Que yo lo aborrezca. Así me enseñoreo de él. No hay otra. Y para yo aborrecerlo, tiene que estar formada aquella cualidad de Dios que me haga aborrecer ese pecado. Que yo ame más lo del cielo que lo de la tierra. Cuando yo amo más lo del cielo que lo de la tierra, el pecado no tiene parte ni suerte conmigo, lo aborrezco.
Cuando amo más esperar la voz de Dios que lo que se me presenta, aborrezco lo que se me presenta cuando entiendo que no es de Dios y Dios me lo ha confirmado, porque amo lo que Dios quiere darme. ¿Ya entiende, hermano? Cuando se me presenta la tentación de mentir y yo amo más la justicia, aborrezco adquirir aquello que voy a adquirir o que se me está proponiendo darme, que se me está proponiendo que yo voy a adquirir a través de la mentira. Y entonces aborrezco aquella mentira, porque es más el aborrecimiento por la mentira que por aquello que voy a adquirir, aunque aquello yo lo necesite. Aunque aquello yo lo necesite, va a ser más el aborrecimiento por la mentira que el amor por aquello que yo necesito de la tierra. ¿Entiende? Porque solo el amor por los atributos de Dios y por todo lo celestial me va a hacer aborrecer todo lo que proviene del pecado. Solamente ese amor. El amor es el que tiene el poder para vencer. El amor por lo celestial. Pero no es teórico. No es teórico. Ya le expliqué desde la base, desde el principio. Debe de formarse en el corazón. Debe de formarse a través de la enseñanza y de la guianza del Espíritu de Dios. Esta es la clave del nuevo pacto. Todo lo demás es mentira. Todo lo demás es apariencia. Todo lo demás es religión. Todo lo demás es teoría de hombre que no tiene poder, ni fuerza, ni valor contra ningún pecado, ni contra ninguna tentación. Y así todos van vencidos a la muerte. Porque lo único que hace que el hombre venza al mundo y venza las tentaciones es la fe en lo que Dios me dice. Eso es lo que dice. Esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe, no hay otra. La fe en lo que Dios me dice, amando todo aquello que Él me promete por lo que Él me dice. Esto es lo único que me va a hacer que yo no le abra la puerta al pecado. Ese le puede gastar la mano, porque Él no va a parar de tocar la puerta. Y la puerta se le va a hacer más dura, porque hay puertas de madera, pero hay puertas de hierro. Y hay puertas de hierro macizo, más fuerte todavía. Y estas son las puertas. Y hay puertas incluso de bronce. Y estas son las puertas que ya Él toca, pero le duele la mano. Le duele la mano. Y entonces toma instrumentos como hierro, como palo, como hierro para tocar. Porque esto es, en el mundo físico se lo estoy describiendo que es así, pero en el mundo espiritual se manifiesta espiritualmente. Porque es cuando entonces Él no puede venir por esa vía, no puede venir por esa oferta, porque sabe que no la amo, pero entonces toma otra vía, viene por otro lado y me da otra oferta, viene por otra persona, viene por otra situación que me presenta, ya que no tomé esa, viene por otra. Es cuando entonces Él tocó, pero como la puerta era de hierro o era de bronce, le dolió la mano, ahora viene con un hierro y toca con hierro, porque viene por otro lado. Pero no importa, porque no se le va a abrir siempre y cuando Dios esté formado cada vez más en el hombre, a través de sus atributos, porque esta es la forma en que Dios se forma en el hombre. No es que se forme Dios en mí, como que mis palabras tienen arte para formar a Dios en mí, no es así, sino que a través de cada uno de sus atributos que Él va formando en mí, porque muchos son los atributos que se deben de formar. La Escritura en el Nuevo Testamento habla de todos los atributos, hermano. Habla acerca, por ejemplo, habla acerca, por ejemplo, de los frutos del Espíritu, que son amor, gozo en el Espíritu Santo, gozo en las obras que Dios me manda, gozo en la búsqueda de Dios, no gozo bailando con los cantantes de la tierra. Ojo, no gozo porque me como el pollo asado y al otro día el pescado frito, y al otro día al otro día el camarón, no es ese gozo. No es ese gozo, es el gozo en el Espíritu, gozo en las obras de Dios, gozo en la presencia deleitosa del Señor. Entonces, estos son lo que habla de los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz con lo celestial, paz con el Señor, paz, paciencia, para esperar en la voz de Dios, benignidad, para ser benigno en todo, bueno, bondad, o sea, dadivosidad, fe, mansedumbre, para recibir todo lo de Dios, no endureciéndome por lo que yo entiendo de mí mismo, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y sigue diciendo acerca de más atributos espirituales: permanece en la fe,
la esperanza y el amor, ¿verdad? Y sigue diciendo, como cuando allí dice Pedro, por esto mismo, hermano, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud, en segunda de Pedro, cuando habla acerca de todas las cosas que se deben de añadir, dice, por esto, segunda de Pedro 1:5, dice, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, virtud para actuar, o sea, tengo virtud para actuar en lo del Señor, virtudes espirituales, virtudes formadas en mí, virtud, a la virtud, añádele conocimiento del corazón de Dios, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor, y si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Quiere decir que este le abre la puerta al pecado, porque no están formados todos esos atributos en él. No voy a entrar en los detalles de todos estos atributos, llevaría extremadamente mucho tiempo, ¿verdad? Pero lo estoy diciendo, mencionando estos atributos de una manera general, acerca, por ejemplo, de los frutos del Espíritu, acerca de estos atributos que hay que añadir al corazón, y acerca de muchas cosas que el Señor a través de la Escritura nos enseña que debemos nosotros hacer desarrollar en nuestro ser espiritual, en nuestro hombre espiritual, en nuestro corazón, por el Espíritu de Dios. Y cuando eso se forma en el corazón, se desarrolla en el corazón, y es a ello a lo que el hombre debe de estar pendiente, a cada una de esas cosas, cada una en su momento, y Dios va a dar el momento adecuado para cada cosa, la forma adecuada para cada cosa, la situación, Dios va a dar cómo hacer cada cosa. Cuando eso se va formando, cuando eso se forma cada vez más, cuando eso se forma cada vez más y más y más y más, entonces el pecado no tiene parte. Pero dice, ya vio que dice que el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Qué quiere decir? Este ha perdido el desarrollo que Dios quería formar en él. Y no habiendo formado esto en el corazón, tiene lugar para que el pecado entre y se siente. Porque él tiene que entrar y sentarse y comer. ¿Ya entiende? Él tiene lugar preparado para el pecado. Él tiene sillas. Él tiene muebles cómodos para el pecado, para hacer lo que se siente y coma con él. Porque el comer es la acción. El comer es alimentarse de aquello. ¿Me entiende? El comer es alimentar su espíritu de aquello. Pero la promesa que hace el Señor es para que el hombre desarrolle todo esto por su espíritu. El Señor lo promete, pero solamente lo reciben aquella promesa que hizo el Señor. Solamente reciben aquella promesa los de fe en la vida eterna. No los de fe en la vida temporal, no los de fe en adquirir sus antojos, no los de fe en adquirir lo de la tierra, no los de fe en su propio corazón, en lo que ellos determinen, en lo que ellos digan que es bueno, en lo que ellos digan que esto sí, esto no. No, los de fe en lo que Dios determinó, que aunque Él me matare, en Él esperaré, porque en Él están las riquezas de la vida eterna, en Él está la abundancia de la vida eterna, en su formación. Por eso es que el nuevo pacto forma a Cristo en el hombre, y por eso es que el nuevo pacto es el único que te hace vencer al pecado, y es el único que te hace vencer al mundo. No hay de otra. Si alguno intenta abrir una obra para decir, voy a enseñar los mandamientos, irá perdido él y toda la congregación al infierno. Porque ahí no hay nuevo pacto, y no hay forma de vencer al pecado si Dios no se forma en el corazón del hombre. Esta fue la promesa que hizo Dios desde la antigüedad, y la hizo a través del peor de los perversos que había. La hizo a través del perverso, del cual nació toda esa descendencia perversa y maligna, que está hasta hoy multiplicada en gran manera. Y la hizo. Y cuando hizo esta promesa a través de él, está haciendo entender al Señor que esto es para todos. Porque Cristo vino para salvar al pecador. Porque Dios amó de tal manera al mundo
que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Todos. Y por eso la da a través de Caín. Y por eso se la da a Caín. Pero Caín no creyó en aquella promesa. Él no creyó en aquella promesa, hermano, en ninguna forma. Sino que cuando Dios le decretó allí su juicio, Caín le dijo: grande es mi castigo para ser soportado. ¿Qué quiere decir? Que él no pensaba que Dios lo podía perdonar. Él no pensaba que Dios lo podía allí restaurar. Él no pensaba en ninguna manera que Dios podría borrar ese pecado. Él no pensaba, solo pensó en el castigo. Solo pensó en lo que Dios le determinó. Solo pensó en eso, porque su fe estaba en las cosas de la tierra, no en las cosas eternas. Por eso la fe es la base para que se forme Dios en el hombre. Y si Dios no se forma en el hombre no va a poder vencer ningún pecado. Eso no puede ser de otra forma. Si no se forma Dios por el Espíritu en el hombre no podrá vencer ningún pecado. Por eso todo aquello que enseñan que el Espíritu es, y que si para que hablemos lengua, y que si para que echemos demonios fuera, y que para... Pero no, que no es tan importante para la salvación. Ellos son los primeros que van perdidos al infierno. Ellos son los primeros que van perdidos a la muerte. Porque cuando Cristo comió el pan y bebió la copa con sus discípulos, y le dio a beber de la copa, les dijo, y le dio a comer del pan, les dijo: comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Y le dijo, cuando le dio la copa: bebed de ella todos, porque este es mi sangre del nuevo pacto. ¿Qué quiere decir? Que su sangre es el pacto que Dios hizo, es la promesa que Dios hizo desde Jeremías. En Jeremías lo explicó bien claro, pero en Génesis, aquí es desde Caín, ya lo está prometiendo. La sangre de Cristo hace que este nuevo pacto venga como cumplimiento. Y el Espíritu Santo está para hacer cumplir ese nuevo pacto. El Espíritu Santo está para formar a Cristo en el corazón del hombre. Y si no se forma, no podrá entrar en el cielo, no podrá vencer el pecado, no podrá vencer al mundo, no podrá vencer la tentación. Tendrá apariencia de piedad, pero negará la eficacia de ello si se trata de creyentes. Esto es lo que dice allí en 2 de Timoteo capítulo 3, cuando dice acerca de hombres que vendrán tiempos peligrosos, que habrán hombres avaros, que habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, amadores de los deleites, más que de Dios, y todas estas cosas. Y al final, en el verso 5, 2 Timoteo 3:5, dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque estos son los que no han tomado el pacto del Señor. Esta es la formación del Señor en el corazón del hombre, a través del pacto del Espíritu, a través del pacto de la gracia, que por la sangre de Cristo se da, que por la sangre de Cristo se cumple, hermano, que por la sangre de Cristo se pone por manifiesto por el Espíritu que se nos da para que Él forme a Cristo en nosotros, porque el Espíritu es el que habla en el corazón. Él es el que habla, Él es el que guía y Él es el que forma a Dios en el corazón. Y Él es el que da la victoria con la cual Cristo venció. El Espíritu de Cristo hace que el hombre venza con la victoria con que Cristo venció. Porque yo vivo, el Señor dijo, vosotros también viviréis. Si porque Él vive, yo viviré, porque Él venció, yo venceré. Pero con la victoria con que Él venció. Y la victoria con la cual Él venció es su Espíritu. O sea, Él, Cristo, Dios en Él. Y esta es la victoria que me dará a mí la victoria. Cristo en mí. Porque el que venció es el que va a vencer dentro de mí. Y este es el Espíritu que forma a Cristo dentro de mí. Este es Dios formado en el hombre por su Espíritu.
La gente no le da importancia a esto. Cuando se le dice, oiga, no haga su voluntad, deje que Dios le hable, deje que Dios le clame por la voluntad de Dios, pídale que le diga, pídale que le enseñe y que lo guíe. No le hace caso, y por no hacerle caso a esto, van derechito para la condenación eterna, van derechito para el infierno, porque van cargados de mucha impiedad, van cargados de injusticia que no entienden. Y mientras el hombre, hermano, va siendo tentado por el pecado, va siendo allí, va cayendo en estas tentaciones, aunque no sean pecados explícitos como hemos predicado, como ya estamos enseñando, que hemos enseñado aquí mismo, que no se trata de que tenga que ser alcohol, droga, otro tipo de vicio, fornicación, adulterio y cosas así, no, sino que pecado vestido de hermosura, pecado vestido de bien. Mientras el hombre tiene esto en el corazón y lo tiene en su vida, sus ojos no pueden ver lo verdadero, hermano, porque el pecado imposibilita que el hombre pueda ver. El pecado ciega los ojos, el pecado ciega el entendimiento, el pecado oscurece los ojos y el pecado agrava los oídos para no escuchar y endurece el corazón. ¿Por qué usted cree que el Señor dijo? Agrava los ojos de este pueblo. Ciega los ojos de este pueblo y agrava sus oídos y endurece su corazón para que no vean con sus ojos, ni entiendan con ni oigan con sus oídos, ni entiendan con su corazón y se conviertan y yo los sane. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Porque estaban cargados de pecado y amaban ese pecado. Y mientras el hombre ama ese pecado, los ojos se le ciegan más. El pecado le imposibilita ver. El pecado le imposibilita escuchar. Esto es lo que dice en la profecía de Isaías y después el Señor lo dijo también cuando estaba allí. Vino predicando en los evangelios. En la profecía de Isaías capítulo 6, verso 10. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. ¿Se entiende, hermano? Porque mientras el hombre ama el pecado, no se puede ver. Mientras el hombre no se puede ver lo justo, no se puede ver, no se puede entender, discernir lo santo de lo profano, lo justo de lo injusto, lo limpio de lo inmundo, la luz de la oscuridad, no se puede diferenciar lo espiritual, porque el pecado ciega los ojos. El pecado ciega los ojos, ciega el entendimiento, y por eso los hombres van cargados de injusticia y la hacen cada vez más. ¿Por qué? Porque no se trata de que de pronto la persona si lo hace ya estoy preso. No, se trata de que la ame o que la aborrezca. Si la aborrece, Dios se compadece y lo libra. Pero si la ama, lo ama. ¿Qué se puede hacer por él? Porque es amador del mal. Ama el mal. Y mientras ama el mal, el corazón se le endurece, los ojos se le ciegan, los oídos se le engruesan para no escuchar la voz del Señor. Los ojos se le oscurecen para no ver, el corazón se le endurece para no entender, y así no puede convertirse. ¿Se entiende? Entonces por eso es, por amar lo inicuo, por amar todo lo que tienen, por amar las cosas de la tierra, por amar la vida en la tierra, por amar las cosas temporales, por amar las ofertas, por amar la mucha tenencia de muchas cosas en la tierra, por amar todo eso. Los ojos se ciegan. Por amar todo eso el hombre no puede discernir, no puede ver el pecado. Y cuando el pecado viene allí a la puerta, cuando el pecado en una situación, en una persona, si viene allí a la puerta, como el hombre no lo ve, le abre la puerta, porque él no sabe quién es. Él no sabe que es Satanás a través del pecado. Y le abre la puerta y él se sienta, y entra, y se sienta, y come con el hombre. ¿Me entiende? Haciéndolo hacer cosas, hablando de una cristiandad moderna, haciéndolo hacer cosas que parecen bien, pero son mal. Haciéndolo hacer cosas que parecen justas, pero son la justicia del propio hombre, de su propio corazón. ¿Ya entiende? Como dice la Escritura, que Pablo oraba por
Pablo oraba por Israel, por el pueblo de Israel en la carne, no por el Israel verdadero espiritual, que es el pueblo redimido por la sangre de Jesucristo. Que Pablo oraba por el Israel en la carne, porque él le daba testimonio de que tenían celo de Dios, pero no conforme a ciencia, en Romanos 10:2, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. La justicia de Dios es Cristo, y Cristo se forma por el Espíritu de gracia, porque este es el Espíritu de gracia, el Espíritu de Jesucristo, el que forma a Cristo en el hombre. Entonces, ellos procuraron establecer su propia justicia, lo vieron como justo. ¿Y quién fue el que les dijo eso? El pecado les tocó a la puerta. El pecado tocó allí y dijo, miren, esto es justo, esto va a agradar a Dios, esto va a contentar al Señor, porque a Él le gusta este tipo de sacrificios y demás, de fiestas, que nada de eso mandó el Señor, porque ahora el pacto de la gracia te libra de todas aquellas cosas de la ley. ¿Por qué? Porque aquello no edifica un espíritu recto. Aquellos son mandamientos y atributos y ordenanzas acerca de la carne que no pueden purificar la conciencia, que fueron dadas hasta el tiempo de la gracia. Pero ahora lo de Dios purifica la conciencia, porque va encaminado a los atributos espirituales para una formación de un hombre íntegro, para una formación de un hombre que mira por lo eterno, de un hombre cuyo corazón es manso, humilde, blando, para una formación de un hombre celestial, ¿me entiende? Y esto no lo forma el sentarse en una silla de un color o de otro color. Esto no lo forma en guardar un día u otro día. Esto no lo forma en comer una comida determinada u otra no. Esto no lo forma en el sacrificio de un animal o de otro. Esto no lo forma nada de eso. Esto lo forma ahora la ley espiritual. ¿Ya entiende? Pero ahora el Espíritu de gracia lo va formando en mí. Lo va formando en mí. Esta fue la promesa que Dios le hizo a Caín. Pero cuando no se forma esto, el pecado está a la puerta. Y el pecado entonces va a entrar y va a afirmar a Adán en el corazón del hombre. Cuando el hombre salga pensando que era de Cristo, se topa con que era del diablo. Porque no tomó la promesa de que vencería con aquel bien glorioso del Señor, el pacto de la gracia, el Espíritu de gracia. Y por eso que le dice enfáticamente allí, hermano, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, Romanos 8:5, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Ese es el asunto. ¿Por qué? ¿Por qué no es de Él? Por todo lo que hemos explicado. ¿Cómo va a ser de Él? Si le va a dar lugar al pecado en el corazón, sí o sí se lo va a dar. No tiene de otra. Romanos 8, Romanos 8:9. No, había dicho 5. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Porque no se va a formar. Y si no se forma, no es de Cristo. Porque va a pecar de una u otra forma, abiertamente o encubiertamente, explícitamente o vestido de piedad, ¿me entiende? Con apariencia de piedad, como dice allí en 2 de Timoteo 3:5, con apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ella. Por eso no es de Cristo, por la formación o no formación de Cristo en su corazón. Por eso es que se es de Cristo. Esto hay que entenderlo. No se es de Cristo porque yo sea miembro oficial de una congregación. No se es de Cristo porque yo sea pastor o diácono. No se es de Cristo porque yo me vista como cristiano, ni porque yo toque un instrumento musical en la iglesia. No se es de Cristo por nada de esto. Se es de Cristo por la formación de Cristo en mí. Y la formación de Cristo en mí es la que me va a hacer vencer al pecado que siempre está a la puerta, porque Él siempre está a la puerta. Él todo el tiempo, continuamente y sin cesar, Él está a la puerta. La tentación siempre llega. Él siempre está a la puerta.
Pero ¿dónde está la victoria? La victoria está en que no entre. Y la única forma de que no entre es que Cristo esté formado en mí. No es que yo sea cristiano de nombre, o no es que yo me vista de cristiano, de oveja, o no es que yo toque un instrumento musical, o no es que yo sea parte de una congregación, o que yo tenga una obra. Esto no es lo que le impide la entrada al pecado, sino que Cristo esté formado en mí y mi corazón sea el de Él, sienta yo como Él y aborrezca todo lo que Él aborrece y ame lo que Él ame. Esto no le dará lugar al pecado. Y cuando salga ese espíritu sale a la luz de Dios, porque va a ser el espíritu perfeccionado, el espíritu formado por Cristo, porque conforme a lo que estaba en el corazón, así se forma el espíritu. ¿Te entiende? Conforme a lo que estaba en el corazón, así se forma el espíritu. Y este espíritu formado a la imagen de Cristo, este será el que vaya a la eternidad. Este será el que se levantará. Y los demonios no tendrán parte con él. Porque los que llevan al espíritu, al infierno, los que llevan al alma, perdón, al infierno, y el espíritu allí a los lugares de vergüenza, son los demonios. Y los demonios no tienen parte con aquellos espíritus perfeccionados, con aquellos espíritus que se formaron a la imagen del Señor. ¿Ya entiende? No tienen parte ninguna. Y por eso es que no pueden ser retenidos esos espíritus. Esos espíritus van derecho, llevados por ángeles al cielo, porque son formados a la imagen de Jesucristo. ¿Ya entiende? Excepto algunos que por la misericordia extendida del Señor se arrepintió a última hora. Aunque aquel no fue formado y fue vencido por el pecado, pero se arrepintió, como el ladrón de la cruz, y se arrepintió de pronto. Así, no porque lo premeditó, se le dio la situación y Dios lo concedió. Se arrepintió, no se va con un espíritu formado, pero igual no habitará los lugares excelentes, exquisitos y gloriosos con toda la felicidad eterna y abundancia de vida que Dios prometió. Excepto esos casos, pero fuera de ahí no podrá habitar. Para que se dé cuenta, para que uno pueda entender, hermano, mire, para que uno pueda entender lo que verdaderamente es importante para Dios, lo que le da la victoria, lo que ha vencido al mundo, lo que lo hace vencer, lo que lo hace tener honra delante de Dios y delante de sus santos ángeles, lo que hace vencer al pecado. No se trata de un nombre de cristiano, ni se trata de nada de esto. Se trata de la formación de Cristo en el corazón del hombre. La formación de Cristo en mí. Esto es lo que me dará la victoria. Y esta es la promesa que Dios le hace a Caín. Si hicieres bien, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Esta es la victoria, enseñorearse del pecado. ¿Entiende? Enseñorearse, o sea, tenerlo bajo sus pies, no de boca, como muchos dicen que tienen a Satanás debajo de sus pies, y Satanás ya lo venció 70 veces 7, y lo tiene dominado, y son sus esclavos, y son esclavos de él. ¿Pero por qué? Porque hacen todo lo que él quiere. Porque todo lo que él les insta a hacer, lo hacen. Ve y ofende a este que te ofendió. Ve, mira, contéstale que te dijo hijo del diablo. Ve, contéstale que él es esto y él es lo otro. ¿Me entiendes? Entonces, lo hace hacer, mira, haz esto y menosprecia a este no le deja mucha importancia, aquel sí, aprécialo, aquel sí, ¿me entiendes? Haz esta obra, Dios no te la mandó, pero bueno, haz esta obra. Y por eso es que cuando el Señor vino, se topó con aquellos fariseos, que ellos le decían que ellos eran hijos de Abraham. El Señor les dijo allí, Juan 8:44, que ellos no eran hijos de Abraham, que ellos eran hijos de su padre el diablo, y los deseos del diablo querían hacer. Él ha sido homicida. Sí, yo sé, Juan 8:44 dije. Él ha sido homicida desde el principio, y no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Esto es lo que el Señor les dijo.
El Señor no les dijo que ellos eran hijos de Abraham. El Señor no les dijo que ellos eran hijos de Dios, sino que les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Qué quiere decir? ¿Quién es el hijo? El hijo es el que tiene los deseos del padre. El hijo de Dios es el que tiene los deseos de Dios porque están formados en su corazón estos deseos, porque los ama. No se puede desear algo que no se ama. ¿Me entiende? No es que me lo enseñaron y ya lo sé. No, es que lo amo. ¿Me entiende? Es que lo ame. El que tiene el deseo es el que ama. Tengo deseo de esperar en Dios. Tengo deseo de recibir aquellos atributos espirituales. Tengo deseo de que Dios me edifique mi casa en el cielo. Por tanto, voy a hacer su sola voluntad. Voy a buscarlo más. Tengo deseo de llenarme de Él, leyendo su palabra en abundancia y en sobreabundancia. Tengo deseo de compartir con el prójimo esto porque veo que Él tiene necesidad. Tengo deseo de hacer el bien, hermano. No tengo deseo del mundo. Cuando esto se tiene, entonces se ama. Cuando se tiene el deseo, se ama. Si no se tiene el deseo, no se ama. Por eso es que el Señor le dijo, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Cuando lo deseo, cuando lo quiero hacer. Este es el pecado que no se vence. El que está a la puerta. El que toca la puerta, pero no se puede vencer porque se ama. Y si se ama, se va a tener el deseo, se va a tener el anhelo, ¿me entiende? Si se ama, se va a tener el anhelo y se va a querer hacer. Pero si no se ama, no se va a querer hacer, no se va a tener el deseo. Él no tiene cómo vencer al hombre, él no tiene cómo sentarse y comer con el hombre. ¿Sabe por qué? Porque ya hay uno allá adentro que está sentado con el hombre comiendo, es el Señor. El que estando a la puerta llamó y se le abrió, y está sentado en el corazón del hombre, habiendo formádose él en el hombre y comiendo con el hombre de continuo. Y como está sentado el Señor, el pecado no puede entrar, porque está formado el deseo de Dios. Allí está Dios de lleno en el corazón del hombre. Esta es la llenura verdadera del Espíritu. Esta llenura vence al pecado. Esta llenura vence el deseo del diablo. Y esta llenura hace al hombre hijo de Dios. Por eso que Juan le dijo, por eso que Juan les dijo a los fariseos y a los saduceos que venían a su bautismo, no penséis dentro de vosotros mismos diciendo, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Mateo capítulo 3 y verso allí 9. Cuando dice, no penséis que la gente toma, ya la hacha está puesta a la red de los árboles. Hablan así con hacha y con machete. Y el árbol que no dé buen fruto. Pero ¿cómo usted da buen fruto? Vaya a la profundidad del asunto. Vamos a la ciencia de la Escritura, a la ciencia del Espíritu Santo. Por eso es que el alma sin ciencia no es buena. Y el que enseña sin ciencia no es más que un arrogante y altanero que de Dios no sabe nada. Palabra a lo que tiene nada más. Y lo que tiene es hueco en el corazón. Pero vamos al verso 9, que es lo que dice allí el fundamento de esto. Dice, no penséis dentro de vosotros mismos. No penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Este es el hijo de Abraham, el que tiene el corazón de Dios, porque este era el corazón que estaba en Abraham, hermano. Y esta era su obediencia, fue la que lo hizo tener este corazón. Su obediencia y no haciendo lo que él quería, su obediencia haciéndolo negarse a lo que él quería y renunciando a lo que él quería. Su obediencia, aún a lo que era en contra de él, fue lo que lo hizo que Cristo se formara en él, que Dios se formara en él. ¿Me entiende? Y por eso es que no tenía lugar con él el diablo, por eso es que no tenía lugar con él el pecado. Porque cuando amaba al hijo, Dios le dijo, entrégame al hijo, y él le entregó al hijo, aunque era para probarlo. ¿Me entiende? Aunque fuera para probarlo, pero demostró que no le importaba lo del mismo. Y cuando iba a un lugar, no le importaba el lugar, sino que solo le importaba el lugar que Dios quería.
Esto es lo que vence al mundo. La fe. Esta es la fe. Por eso Abraham es padre de la fe. ¿Me entiende? La fe en lo que Dios quiere. Y esta es la promesa que Dios hace desde Caín. Esta es la promesa que Dios hace allí, hermano. La promesa que el Señor hace. El pecado está a la puerta. Te lo explica que el pecado está a la puerta. Pero sin embargo, dice, a ti será tu deseo. Y tú te enseñorearás de él. O sea, en Caín no se cumplió esto porque el Señor se lo estaba prometiendo al hombre. El Señor no se lo estaba prometiendo a una persona en específico, sino al hombre. Él, a todo el que lo hiciere, fuera él o no fuera él, él no lo tomó. El que lo toma recibe la promesa y el cumplimiento de aquello. Tú te enseñorearás del pecado. Esta es una victoria gloriosa, hermano. Esto es lo que el hombre debe de buscar vencer, ser señor de la tentación. Pero la tentación en todos los sentidos, la tentación del pecado que viene como pecado, manifestándose como pecado, y la tentación del pecado que viene no vestido de pecado, sino como ángel de luz, sino vestido de bien, sino vestido de árbol hermoso, agradable y codiciable a la vista, porque dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Ya entiende? Entonces se trata de la victoria sobre todas aquellas cosas, y para entender todas aquellas cosas y ver lo que está vestido de bien, pero que es mal, debo de tener el corazón de Dios, debe de estar formado Dios en mí, y porque ya no miraré con mis propios ojos, miraré con los ojos de Dios. Cuando esta formación esté en mi corazón, miro con los ojos de Dios, miraré con los ojos de Dios, entenderé con la mente de Dios, pensaré como piensa Dios, sentiré como Él siente y actuaré como Él actúa, porque vive Cristo en mí y no yo mismo. Esta es la victoria que vence al mundo, no es otra. Y esta es la victoria que se debe de buscar, la victoria que Dios promete. Tú te enseñorearás de él. El pecado es el que lleva las almas a la condenación. Él es el que desgracia la vida por la eternidad de las personas. No se trata de la vida en el cuerpo, se trata de la vida eterna, porque se trata del alma que se la lleva para el infierno, alma que eternamente va a una eterna maldición. Él es el que lleva allí a esa multitud incontable de toda el mundo, que la puerta es ancha y espaciosa y van todos allí. Y por cuanto Él es, oiga bien, por cuanto Él es el que lleva a todos allí, el que lleva a todas esas almas allí, incontables como la arena del mar, aún hacia el pueblo de Dios extendió su boca y dice que ensanche el Seol su interior y los hace caer allí por todo esto que hemos explicado del pecado que viene vestido de bien, vestido de obra, vestido de esto, vestido de lo otro, por no tomar el pacto de la gracia. Y por cuanto Él es el que hace todo esto, a Él es al que hay que vencer, a Él es al que hay que estar atento a la hora de que llegue, a Él es al que hay que buscar vencer, hermano. ¿Me entiende? Él es al que se debe de evitar, se debe de temer, no ejecutarlo, porque Él es el que destruye el cuerpo y el alma en el infierno. No es Dios, Él es el pecado, el que destruye el cuerpo y el alma en el infierno. Temer a pecar, no es que le tenga miedo al pecado, en el temor a Dios se vence al pecado, se le teme a pecar, porque se le tiene temor a Dios. ¿Se entiende? Porque Él es el que destruye el cuerpo y el alma en el infierno por los siglos. Porque el pecado que se fue con el hombre destruye esa alma, y el alma tiene un cuerpo tangible: ojo, boca, nariz, oreja, extremidades y todo. Y el pecado es el que la destruye, porque Él es el que hace que el hombre vaya allí. Y entonces, ¿qué es lo que debe del hombre buscar vencer? ¿Qué es lo que debe del hombre buscar vencer? Tener éxito en la tierra, tener empresas, tener éxito, ¿qué? Familiar, tener éxito de dinero, tener éxito de alcanzar una vida, un nivel de vida que coma bien todo el tiempo. ¿Esto es lo que debe de buscar el hombre, hermano? No. Esto lo buscan los necios y van al infierno arrastrados por muchas concupiscencias y por muchos pecados. Es vencer al pecado. Y esta es la forma y no existe otra.
siendo formado Dios en el corazón del hombre, siendo formado Cristo en el corazón del hombre, y allí se cumple la promesa de Dios: tú te enseñorearás de él, porque esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. Amén, hermano. Y así se tiene victoria para la vida eterna, y así se vence el mal, y así se vence a las tinieblas, como Cristo venció, porque no es el hombre mismo, sino que es Cristo en el hombre. El que venció sigue venciendo cuando se forma en el hombre, de lo contrario no. Amén, hermano. Amén. Hay poder en el nombre de Jesucristo. Esta es la victoria que el Señor nos da, porque esta es la promesa que Él hizo, la cual se cumple en los que le creen. Y los que le creen, le obedecen, y lo hacen todo con amor, y lo hacen todo por amor. Así que el Señor nos continúe bendiciendo y tenga misericordia, Señor, de cada uno de nosotros. Amén, hermano. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.